Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. Hay noches en las que el silencio de tu propia casa se convierte en un grito que nadie más escucha. Noches donde te miras las manos y te preguntas en qué momento dejaste de reconocerlas. En qué instante preciso empezaste a convertirte en una sombra de la mujer que alguna vez fuiste. Mi nombre es Alba. Tengo 33 años, y durante los últimos 7 viví creyendo que el sacrificio era sinónimo de amor. Trabajo como jefa de proyectos en una empresa tecnológica en Madrid. Un cargo que suena bonito en las tarjetas de presentación, que impresiona a los desconocidos y que provoca sentimientos aprobatorios en las reuniones familiares. Pero detrás de ese título hay algo que nadie veía. Madrugadas interminables frente a una pantalla, almuerzos reemplazados por juntas de emergencia, fines de semana perdidos entre informes y llamadas. 3 años completos entregados a un proyecto que me exprimió hasta la última gota de energía. Hubo temporadas en las que llegué a trabajar, con fiebre, con la cabeza a punto de estallar, diciéndome que un día más de esfuerzo me acercaría al resultado. Y ese resultado, por fin, había llegado. Era una tarde de viernes. El viento de Madrid soplaba con esa frialdad seca que anuncia el invierno. Estaba en la cocina preparando la cena cuando sentí la vibración del teléfono en el bolsillo del delantal. Una notificación del banco. Dejé el cuchillo sobre la tabla. Me sequé las manos con un trapo y desbloqueé la pantalla. Los números me miraron con una claridad que me cortó la respiración. 200.000 euros. La bonificación por el cierre exitoso del proyecto más importante de mi departamento. 200.000 euros que representaban 1000 noches sin dormir, cientos de dolores de cabeza, decenas de discusiones con proveedores, compañeros y con mi propia inseguridad. Debería haber sentido euforia. Debería haber gritado, haber bailado en medio de esa cocina que olía a lentejas y aceite de oliva. Pero lo que sentí fue algo parecido al agotamiento de quien cruza a nado un río caudaloso y toca la orilla del otro lado con las últimas fuerzas. Me recargué en la encimera y cerré los ojos un segundo. Pensé en la hipoteca del piso. Pensé en mi madre, que llevaba semanas quejándose de la espalda y dormía sobre un colchón viejo que ya no le sostenía bien el cuerpo. Pensé en que por fin podría respirar un poco, adelantar algunos pagos, comprarle algo decente a mamá. En ninguno de esos pensamientos, ni en uno solo, existía la posibilidad de entregarle ese dinero a alguien más. Terminé de cocinar. Lentejas con chorizo, merluza en salsa verde, una ensalada sencilla. La mesa estaba puesta para 4, como siempre. 4 platos, 4 vasos, 4 servilletas dobladas sobre el mantel que yo misma había comprado hacía 2 años, en una rebaja de El Corte Inglés. 4 personas compartiendo un techo que, según las escrituras, solo pertenecía a una de ellas, Marcos. Mi suegra fue la primera en sentarse. Lo hizo con ese aire de matriarca que nunca abandonaba, como si cada silla a la que se acercara automáticamente se convirtiera en un trono. Se sirvió agua con la misma naturalidad con la que se sirve alguien en su propia casa, aunque técnicamente ella solo vivía con nosotros de visita desde hacía 4 meses. Una visita que nadie me consultó y que se prolongaba como una mancha de humedad en el techo, silenciosamente, pero cada día más visible. Laura, mi cuñada, se deslizó a su lado como una gata elegante. Tenía los labios pintados de un rojo escandaloso, los ojos fijos en la pantalla del móvil y esa sonrisa de quien sabe algo que tú todavía no. De vez en cuando levantaba la mirada y me observaba con una dulzura que me producía escalofríos. Era el tipo de dulzura que precede a una trampa. Marcos llegó el último. Se sentó sin mirarme, sin saludarme, sin ese beso rutinario en la mejilla que había desaparecido hacía años de nuestra convivencia. Cogió el pan, lo partió y empezó a comer como si el mundo a su alrededor fuera un ruido de fondo que no merecía su atención. Yo me senté frente a ellos, frente a la familia que había elegido 7 años atrás, convencida de que el amor consistía en entregarse sin condiciones. ¡Qué ingenua! ¡Qué brutalmente ingenua! Mi suegra dejó los cubiertos sobre el plato con un sonido metálico que rompió el silencio como una piedra rompe un cristal.
Me miró directamente. Había en sus ojos una determinación que no admitía réplica, la misma con la que un general da una orden antes de la batalla. Alba. Su voz sonaba tan tranquila que helaba la sangre. Voy a ser clara contigo. De esa bonificación que te han ingresado, le vas a dar 150.000 euros a Laura. Si no estás dispuesta, lo mejor es que te divorcies. El tiempo se detuvo. No exagero. Literalmente sentí que el mundo dejaba de girar durante 3 segundos completos. La cuchara que sostenía se quedó suspendida entre el plato y mi boca. El vapor de las lentejas me picaba en los ojos, pero no podía parpadear. La palabra divorcio había caído sobre aquella mesa como un plato que se estrella contra el suelo y se hace añicos, y cada fragmento me cortaba por dentro. Giré la cabeza hacia Marcos. Lentamente, como se gira uno hacia la única persona de quien espera salvación en medio de un naufragio. Necesitaba que levantara la vista. Necesitaba que le dijera a su madre que estaba cruzando una línea. Necesitaba que hiciera algo, cualquier cosa, un gesto mínimo que me recordara que todavía era su esposa y no una empleada a la que se le exige rendimiento. Pero Marcos seguía comiendo, con la cabeza gacha, con esa calma gélida que yo conocía demasiado bien. La calma de quien ya ha tomado una decisión y simplemente espera a que el otro la acepte. Suegra, logré articular con una voz que no reconocía como propia. Ese dinero lo necesitamos para la hipoteca, para nuestra casa. Mi suegra esbozó una media sonrisa. Esa sonrisa condescendiente que reservaba para los momentos en que consideraba que yo estaba siendo particularmente estúpida. La hipoteca se paga poco a poco, respondió con la parsimonia de quien explica algo obvio a un niño. Al fin y al cabo, el piso está a nombre de Marcos. Siempre será vuestro. Pero Laura necesita el dinero ahora. Es urgente. Tan difícil es que, como cuñada mayor, le eches una mano a la pequeña. Entonces Laura levantó la cabeza. Sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de avidez y falsa inocencia que me revolvió el estómago. Cuñada, dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, de verdad que no quiero causarte problemas. Pero ha aparecido un piso en venta en una zona buenísima. Si dejo pasar esta oportunidad, me arrepentiré el resto de mi vida. Es por mi futuro, ¿entiendes? Su futuro. El futuro de Laura era razón suficiente para que yo entregara el 75% de una bonificación que me había costado 3 años de mi vida. Pero mi futuro, el de mi matrimonio, el de mi tranquilidad, eso podía esperar. Eso siempre podía esperar. Respiré hondo y busqué las palabras con la mayor cortesía que fui capaz de reunir en medio del terremoto que estaba sacudiendo mi pecho. Si Laura quiere comprar un piso, puede solicitar un préstamo bancario. Este dinero es el resultado de mi trabajo personal. Yo... No me dejó terminar. Laura me cortó con la precisión de un bisturí. Qué feo suena eso, cuñada. Cuando te casaste con mi hermano, él puso sus ahorros para la entrada del piso. ¿Acaso mi madre se quejó? ¿Acaso alguien te dijo nada? Me quedé helada. El dinero de la entrada lo había ahorrado Marcos antes de casarnos. Su familia no había puesto ni un céntimo. Ni uno. Pero Laura lo decía con tal convicción que, por un instante absurdo, casi me hizo dudar de mi propia memoria. Intenté responder, pero mi suegra golpeó suavemente la mesa con el tenedor. Ese gesto pequeño, casi imperceptible, que sin embargo tenía la fuerza de un martillazo. En esta familia, declaró con voz de sentencia, no se distingue entre tu dinero y mi dinero. Si somos familia, lo de uno es de todos. Que digas que es tu dinero significa que nos consideras extrañas. A tu suegra y a tu cuñada. Extrañas. La sangre me subió a las mejillas con violencia. 7 años. 7 años pagando religiosamente mi parte de cada factura. 7 años contribuyendo a cada reforma, a cada reparación, a cada imprevisto. Pagué las cuentas del hospital cuando mi suegra estuvo ingresada. Cociné, limpié, mantuve esa casa funcionando como un reloj, mientras trabajaba jornadas que habrían tumbado a cualquiera. Y ahora, por negarme a entregar 150.000 euros que había sudado con mi propio cuerpo, me convertían en la villana de la historia, en la nuera egoísta que trataba a la familia como a desconocidos. Me volví hacia Marcos. Mi voz ya había perdido cualquier rastro de firmeza. Era un hilo
una súplica que me avergonzaba pronunciar pero que necesitaba desesperadamente que él escuchara. Marcos, por favor, di algo. Tú sabes lo que me costó este dinero. Sabes los sacrificios, las noches, el desgaste. Diles algo, por favor. Mi marido dejó el plato. Se limpió la boca con la servilleta con una lentitud exasperante, como quien se prepara para dar un discurso que lleva ensayado. Levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos, y en ese instante supe, antes de que abriera la boca, que lo que iba a decir me destruiría. Alba, mamá tiene razón. Comprar un piso es importante para Laura. Si podemos ayudar, debemos hacerlo. Dale lo que pide, y con lo que te quede, vas pagando la hipoteca poco a poco. Se me taponaron los oídos. El sonido del mundo se redujo a un zumbido sordo, como cuando te sumerges bajo el agua y todo queda lejos, distorsionado, irreal. 150.000 euros. Hablaba de 150.000 euros como si fueran unas monedas en el fondo del bolso, como si yo pudiera conseguirlos recortando en un par de compras del supermercado. Me levanté de golpe. La silla arañó las baldosas con un chirrido que me atravesó los nervios. ¿Te has vuelto loco? Mi voz estalló sin que pudiera contenerla. 3 años trabajando como una bestia, sin pedirle nada a nadie. Y ahora me dices que le entregue casi todo a otra persona y que yo vaya pagando la hipoteca poco a poco. Mi suegra también se puso de pie. Su voz se elevó un tono. Sus ojos se afilaron como agujas. Otra persona. Es la hermana de tu marido. Hablar así demuestra una educación muy pobre. Ya te lo he dicho claramente. Si no das el dinero, te vas de esta casa. A pesar de que las lágrimas ya asomaban, me reí. Fue una risa breve, amarga, involuntaria. Me reí de mí misma, de los 7 años que había pasado intentando ser la nuera perfecta, cocinando platos que no criticaran, hablando con el tono que no molestara, vistiendo de la manera que no incomodara. Y al final, una sola decisión, decir que no, bastaba para que me pusieran de patitas en la calle. Con la última esperanza que me quedaba en el cuerpo, miré a Marcos. Si él dijera, «Mamá, basta, esto lo hablo yo con mi mujer», si me pidiera que me sentara de nuevo, si me tomara de la mano, si mostrara un mínimo gesto de que yo significaba algo para él más allá de una cuenta bancaria. Pero lo que pronunció fue peor que una bofetada. Fue peor que cualquier insulto, que cualquier grito, que cualquier puerta cerrada de un portazo. Porque lo dijo en voz baja, con esa frialdad de quien da por terminada una conversación de negocios. Si no podemos vivir juntos, nos divorciamos. Me tambaleé. Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caer. Lo miré sin poder creer que esas palabras hubieran salido de su boca. Del hombre con quien me casé. Del hombre junto a quien imaginé envejecer. ¿Qué acabas de decir? No lo repitió. Se dio la vuelta con la indiferencia de alguien que cambia de canal en la televisión y antes de desaparecer por la puerta del salón, añadió sin mirarme. Piénsalo bien. No compliques más las cosas. La puerta se cerró y yo me quedé de pie en aquella cocina que olía a comida recién hecha, rodeada de platos que se enfriaban, con el corazón despedazado y la certeza brutal de que acababa de perder algo que ya venía perdiendo hacía años, pero que me negaba a admitir. Mi suegra, como si nada hubiera ocurrido, volvió a sentarse y continuó comiendo. Laura susurró algo que pretendía ser un consuelo, pero que en realidad era el empujón final. Cuñada, déjalo ya. Conoces a mi hermano. Si me transfieres el dinero, todo vuelve a la normalidad. La normalidad. La normalidad significaba que yo pagara, que yo cediera, que yo me tragara el orgullo una vez más y siguiera adelante como si ser humillada fuera parte del contrato matrimonial. Me quedé mirando a Laura, mirando su boca pintada de rojo, sus ojos calculadores, su fingida preocupación. Y por primera vez en 7 años, algo dentro de mí se quebró. No de la forma en que se quiebra algo frágil, sino de la forma en que se rompe una represa, con fuerza, con ruido, con la violencia de todo lo que llevaba contenido durante demasiado tiempo. No respondí. Me di media vuelta y caminé hasta mi habitación. Cerré la puerta y me dejé caer al suelo, con la espalda contra la madera y las rodillas apretadas contra el pecho. El corazón me latía tan fuerte que sentía cada golpe en las sienes, en las muñecas, en la garganta.
Justo entonces vibró el móvil. Un mensaje de un compañero de trabajo. Alba, eres increíble. Dicen que tienes la bonificación más alta de todo el departamento. Me quedé mirando esas palabras. Increíble. Sí, la mujer más increíble del departamento estaba sentada en el suelo de su habitación, llorando en silencio, porque la familia por la que se había desvivido le exigía que entregara lo que más le había costado ganar. Abrí la aplicación del banco. Los 200.000 euros brillaban en la pantalla como una brasa viva. Afuera, en la cocina, 3 personas planeaban quedarse con la mayor parte, como si les perteneciera por derecho divino. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré hondo 1, 2, 3 veces. Y entonces hice algo que jamás había hecho en 7 años de matrimonio. Busqué ayuda fuera de aquella casa. Mis dedos se detuvieron en un nombre de la agenda. Marta, mi mejor amiga de la universidad, abogada de profesión. Siempre me había repetido a mí misma que los problemas de pareja se resuelven puertas adentro, que una buena esposa no ventila sus miserias, que la ropa sucia se lava en casa. Pero aquella noche comprendí con una claridad dolorosa que si seguía callada, mi silencio se convertiría en su mejor arma. Interpretar mi silencio como aceptación, como debilidad, como permiso. Pulsé el botón de llamar. El tono sonó 3 veces. Una eternidad. ¿Alba? La voz de Marta era cálida, extrañada. ¿Qué pasa a estas horas? Tragué saliva. La garganta me ardía como si hubiera tragado cristales rotos. Marta, si yo quisiera divorciarme, ¿qué tendría que hacer? Un segundo de silencio. Solo uno. Pero en ese segundo pude escuchar cómo el mundo cambiaba de eje. No digas tonterías, respondió Marta con una firmeza que me sostuvo como un brazo tendido en el vacío. Mándame tu ubicación. Voy para allá ahora mismo. Colgué y miré la habitación. Todo estaba igual. La cama hecha, las cortinas cerradas, la mesilla con el libro que llevaba meses sin abrir. Todo en su sitio. Pero dentro de mí se había abierto una grieta larga, profunda, irreversible. Y supe, con esa certeza que llega solo en los momentos extremos de la vida, que a partir de esa llamada ya nada podría volver a ser lo que era. Aquella noche no. Dormí. Me tumbé de espaldas en la cama, con los ojos clavados en el techo donde la luz de una farola dibujaba una mancha amarillenta a través de la cortina. Escuchaba cada sonido de la casa amplificado por la oscuridad y la angustia. Las zapatillas de mi suegra arrastrándose por el pasillo, el grifo del baño abriéndose y cerrándose, la puerta del salón con su quejido familiar. Marcos no vino a dormir a la habitación. Su ausencia pesaba más que cualquier pelea. Cerré los ojos e intenté calmar el torbellino que me devoraba la cabeza. 7 años de matrimonio desfilaron ante mí como una película acelerada. El primer día que puse los pies en esa casa, temblando de nervios, queriendo agradar. La primera cena que preparé, que quedó demasiado salada. Mi suegra no gritó, no. Simplemente dejó los cubiertos y murmuró con una sonrisa envenenada. Una chica de ciudad con estas manos para la cocina. Va a tener que volver a aprender desde cero. Yo me tragué las lágrimas y sonreí como si no doliera. Cuando me ofrecieron un viaje de trabajo de 2 semanas al extranjero, mi suegra sentenció que para una mujer casada, la familia siempre debía ser la prioridad. Y yo asentí. Siempre asentía. Estaba tan acostumbrada a soportar que había llegado a creer que soportar era mi deber. Cerca de la 1 de la madrugada, el móvil vibró en silencio. Un mensaje de Marta. Estoy abajo. El corazón se me disparó. Me levanté con cuidado, abrí la puerta despacio y asomé la cabeza. Mi suegra dormitaba en el sofá del salón con el brazo sobre la frente. De Marcos, ni rastro. Caminé descalza hasta la puerta de entrada, giré la llave con la precisión de una ladrona en su propia casa y abrí. Marta estaba ahí, el pelo recogido en un moño funcional, una chaqueta ligera, el rostro limpio de maquillaje pero con esa mirada afilada que la convertía en una de las mejores abogadas que yo conocía. No me preguntó qué había pasado. No me pidió explicaciones. Solo me penetró. Miró fijamente y dijo, ¿estás bien? Negué con la cabeza. Y con ese solo gesto, se me deshizo el nudo de la garganta y tuve que morderme los labios para no llorar ahí mismo,
en el umbral de la puerta, a la 1 de la mañana, frente a la única persona que se había presentado sin que yo tuviera que suplicar. Bajamos a una cafetería abierta las 24 horas que había en los bajos del edificio de enfrente. A esa hora, el local estaba casi vacío. Unas cuantas mesas ocupadas por trasnochadores solitarios, la máquina de café ronroneando suavemente, una luz cálida y tenue que hacía que todo pareciera irreal. Pedí un vaso de agua. Me temblaban tanto las manos que casi lo derramé al cogerlo. Se lo conté todo, cada palabra, cada gesto, la exigencia de mi suegra, la complicidad de Laura, el silencio cómplice de Marcos y, sobre todo, aquellas 6 palabras que me habían atravesado como un cuchillo. Si no podemos vivir juntos, nos divorciamos. Lo dije tal cual, sin edulcorar, sin justificar, sin buscar excusas para nadie. Marta escuchaba sin interrumpirme. Removía distraídamente la cuchara en un café que ya se había enfriado. De vez en cuando asentía con la cabeza, con esa expresión concentrada de quien está armando un rompecabezas pieza a pieza. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego preguntó con esa calma profesional que era su escudo y su espada a la vez. La bonificación. ¿En qué cuenta se ingresó? ¿Personal o conjunta? Personal. ¿Tienes documentos que prueben que es un incentivo por rendimiento individual? Sí. La carta de concesión de la empresa, mi contrato, los extractos bancarios. Todo. Marta asintió. Dejó la taza sobre la mesa y me miró con una firmeza que me hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba diciendo la verdad. Legalmente, esa bonificación es un bien privativo tuyo. Nadie puede obligarte a cederlo. Nadie. Sonreí con amargura. Pero ellos no hablan de leyes, Marta. Hablan de familia. Los lazos familiares, respondió ella sin parpadear, no consisten en usar el sudor y la sangre de otra persona para comprar una falsa paz. Si cedes ahora, lo harán 2 veces, 3, 10. El día que entregues ese dinero, perderás mucho más que 150.000 euros. Perderás tu voz. Bajé la cabeza. Sabía que tenía razón. Lo sabía con cada célula de mi cuerpo. Pero saberlo y actuar eran 2 mundos separados por un abismo de miedo. ¿Y si de verdad piden el divorcio? Susurré. Marta suspiró. Se reclinó en la silla y me miró con una mezcla de ternura y determinación. Entonces lucharemos. Pero antes de nada, tienes que protegerte. Escúchame bien. A partir de este momento no les transfieras ni un céntimo. Guarda todos los documentos. Graba conversaciones si es posible. Conserva cada mensaje. No discutas. No reacciones emocionalmente. Deja que muestren su verdadera cara. ¿Y Marcos? Pregunté con un hilo de voz. Marta me miró durante un largo rato, y lo que dijo me dolió más que cualquier cosa que me hubieran dicho aquella noche. Marcos ya eligió. Se puso del lado de su madre y de su hermana. Al menos en este momento. No te engañes, Alba. Giré la cabeza y miré por el ventanal de la cafetería. La calle estaba vacía. Las farolas proyectaban halos anaranjados sobre el asfalto mojado, y de vez en cuando pasaba un coche dejando una estela de luz que se perdía en la oscuridad. Me sentí diminuta, insignificante, pero al mismo tiempo sentí que algo dentro de mi pecho empezaba a endurecerse. No por odio, no por rencor, por supervivencia. Volvimos al edificio cerca de las 3 de la madrugada. Marta me acompañó hasta el portal, pero no subió. En la puerta, antes de despedirse, me apretó la mano. Llámame si pasa cualquier cosa. No tengas miedo. Asentí. La puerta se cerró entre nosotras. Me quedé un momento de pie en el vestíbulo iluminado por esa luz fluorescente que zumbaba, levemente, mirando mi propio reflejo en el cristal de la entrada. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, el pelo suelto y revuelto, y una expresión que no le había visto nunca, la de alguien que está a punto de tomar la decisión más importante de su vida. A la mañana siguiente me levanté temprano. Marcos no había dormido en nuestra habitación. Preparé el desayuno como siempre, el café, las tostadas, la mermelada en su tarro, pero mis manos se movían como las de una autómata. Estaba cortando fruta cuando apareció mi suegra. Me miró con ojos inquisitivos. ¿Dónde fuiste anoche? A hablar con una amiga. ¿Qué amiga se ve a esas horas?
Los problemas se arreglan en casa, no ventilándolos por ahí. Dejé el cuchillo sobre la tabla, y por primera vez en 7 años no aparté la mirada. Solo hablé con mi amiga, no critiqué a nadie. Mi suegra parpadeó. Se quedó desconcertada un instante, como si hubiera pisado un escalón que no esperaba encontrar. Luego su rostro se endureció. «Ahora también me contestas», dijo con desprecio. En ese momento entró Marcos. Llevaba la camisa arrugada de ayer y cara de haber dormido mal en el sofá. Nos miró alternando entre su madre y yo. «¿Qué pasa?». Mi suegra cambió inmediatamente al tono suave, al registro de víctima. «Esta niña se ha puesto muy terca. No ha cambiado de opinión». Marcos me miró. «¿Lo has pensado?». Lo observé con detenimiento. Por primera vez en años, realmente lo miré. No al hombre del que me enamoré, sino al hombre que tenía delante. Un cobarde con camisa arrugada que no había sido capaz de defenderme ni una sola vez. «Lo he pensado», dije. «No voy a enviar el dinero». El aire se congeló. Mi suegra golpeó la mesa con la palma abierta. «¿Cómo has dicho? Ese dinero lo gané yo. No tengo ninguna obligación de dárselo a Laura». Laura apareció entonces desde el pasillo. Evidentemente llevaba rato escuchando detrás de la puerta. Se cruzó de brazos y soltó una sonrisa despectiva. «Vaya, cuñada. Qué valiente. Todo este escándalo por un poco de dinero». La miré directamente. 150.000 euros no es un poco de dinero. Para ti será fácil gastarlo, pero para mí es sangre y sudor. Marcos frunció el ceño. «Alba, ¿no crees que te estás pasando?». Me volví hacia él. «Ponte en mi lugar, Marcos. Solo un segundo. Ponte en mi lugar y... dime si te parece que me estoy pasando». Silencio. Un silencio cobarde, cómplice, insoportable. Mi suegra señaló la puerta con el dedo extendido. «Si vas a seguir así, haz las maletas y vete. En esta casa no criamos nueras egoístas». El corazón se me encogió hasta hacerse del tamaño de un puño. Pero no lloré. No esta vez. «De acuerdo», dije. Se quedaron petrificados. Los tres. La palabra los golpeó con la fuerza de algo que no esperaban. Probablemente habían calculado que yo lloraría, suplicaría, negociaría, cedería como siempre. Pero esta vez la mujer que tenían delante ya no era la misma que se sentaba al final de la mesa con la cabeza gacha. Fui a la habitación. Abrí el armario. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba extraordinariamente clara, como si una tormenta hubiera pasado y hubiera dejado el cielo limpio. Saqué una maleta y metí lo esencial: ropa, documentos, el portátil. No cogí nada más, ni fotos, ni recuerdos, ni adornos, solo lo que cabía en una maleta de mano. Cuando salí arrastrando la maleta, Marcos estaba en el pasillo. Parecía desconcertado, como un actor al que le han cambiado el guión en medio de la función. «¿De verdad te vas?». Lo miré. «Tú dijiste que nos divorciáramos. Solo te estoy haciendo caso». Se mordió el labio. Lo dije porque estaba enfadado. Sonreí. Una sonrisa tan débil y tan rota que incluso a mí me resultó extraña. Pero yo lo escuché perfectamente, Marcos. Pasé junto a él arrastrando la maleta. Mi suegra estaba de pie con los brazos cruzados y una expresión gélida. Laura no dijo nada. Marcos me siguió hasta el ascensor, pero no hizo ningún movimiento para detenerme. Las puertas se cerraron entre nosotros. Mientras descendía, sentí que las piernas se me aflojaban, pero el corazón, extrañamente, se me aligeraba. Envié un mensaje a Marta. «Ya he bajado». Marta me esperaba en el portal. Sin hacer preguntas, me quitó la maleta de la mano. Salimos a la calle. El viento de la mañana soplaba helado. Me giré una última vez y miré el edificio. 7 años. En aquellas paredes dejaba no solo un matrimonio, sino una versión de mí misma que ya no quería ser. La mujer sumisa, la mujer que asentía, la mujer que tragaba lágrimas y las llamaba paciencia. El camino no sería fácil, lo sabía, pero al menos había dado el paso que más miedo me daba. El primero. Parte 2. El coche de Marta avanzaba despacio por una Madrid envuelta en niebla matutina. Yo iba en el asiento del copiloto con las manos sobre las rodillas, mirando sin ver la procesión de semáforos, autobuses y peatones apresurados que componían la hora punta de cualquier lunes. Todo me resultaba ajeno.
Era como despertar en una ciudad que conoces de memoria, pero en la que de pronto no reconoces ninguna esquina. La maleta vibraba suavemente en el maletero cada vez que pasábamos por un bache, y ese sonido diminuto me recordaba que todo lo que tenía en el mundo cabía en un equipaje de mano. Marta no encendió la radio. Conducía en silencio, lanzándome miradas de reojo cada pocos segundos, esperando a que yo fuera la primera en hablar. Pero no podía. En mi cabeza seguía resonando la voz de mi suegra como un eco que se negaba a apagarse. En esta casa no criamos nueras egoístas. 7 años de dedicación absoluta, resumidos en una sola frase. 7 años de obediencia silenciosa, arrojados a la basura, con la facilidad de quien tira un pañuelo usado. «Vamos primero a mi estudio», dijo Marta en voz baja. «Es pequeño, pero es que... Tranquilo, nadie te molestará». Asentí con la cabeza. En ese momento, tener un techo donde dormir sin que nadie me mirara con reproche era más de lo que podía pedir. El estudio de Marta estaba en un piso 12 de un edificio antiguo del barrio de Chamberí. No era grande. Una sala que hacía las veces de salón y despacho, una cocina diminuta, un baño y una habitación de invitados que olía a libros y a desinfectante. Dejó mi maleta junto a la cama y me tendió un vaso de agua tibia. «Bebe. Estás blanca como el papel». Sostuve el vaso con ambas manos. El calor se extendió por mis dedos entumecidos y subió por mis brazos hasta el pecho, donde encontró un vacío que ningún líquido caliente podía llenar. Me di cuenta de que no había comido nada desde las lentejas de la noche anterior, pero el hambre era lo último que sentía. Solo una ausencia enorme, como si me hubieran arrancado un órgano vital y el cuerpo todavía no se hubiera dado cuenta. «Quédate todo el tiempo, que necesites», continuó Marta apoyándose en el marco de la puerta. «Nadie va a entrar aquí sin tu permiso. Vamos a pensar con calma». «Gracias», susurré. Y esa palabra, tan corta, tan insuficiente, cargaba con todo lo que no podía decir. Me dejó sola. Cuando la puerta se cerró, me tumbé en la cama y clavé la mirada en el techo. Paredes blancas, cortinas grises, silencio. Una simplicidad que, paradójicamente, me hacía sentir más segura que cualquier habitación decorada con esmero en la casa de Marcos. Pensé en mis padres, en mi madre, que seguramente estaría preparando la cena en la cocina del pueblo, con su delantal floreado y las manos agrietadas por el agua fría. Si se enteraba de lo que estaba pasando, lloraría. Mi padre se fumaría un cigarrillo en el porche y diría en voz queda: «Has sufrido mucho este tiempo, hija». Solo de imaginarlo se me anegaron los ojos. El móvil vibró. Un mensaje de Marcos. «¿Dónde estás?». Lo miré durante un minuto largo, como si las letras pudieran revelarse algo distinto, si las observaba el tiempo suficiente. Respondí con 2 palabras: «En casa de una amiga». Segundos después, otro mensaje: «Vuelve a casa». Mamá solo lo dijo porque estaba enfadada. Me reí y lloré al mismo tiempo. Enfadada. 150.000 euros. La amenaza de divorcio. Echarme de la casa donde había invertido 7 años de mi vida. Todo eso era simplemente estar enfadada. Apagué la pantalla y puse el teléfono boca abajo sobre la mesilla. Por primera vez en años, me concedí el lujo de no responder de inmediato, de no correr a disculparme, de no ser la primera en tender puentes para que otros los cruzaran sin mojarse los pies. Por la noche, Marta preparó una cena sencilla: sopa de huevo, verduras hervidas, un poco de carne salteada. Comí despacio, saboreando cada bocado como alguien que despierta de un largo ayuno. No porque la comida fuera especial, sino porque por primera vez no estaba pendiente de si la sal era excesiva, si el arroz estaba en su punto, si alguien fruncía el ceño al otro lado de la mesa. «Mañana pide unos días libres en el trabajo», dijo Marta mientras retiraba los platos. «Necesitas recuperarte». «Tengo mucho que hacer en la oficina», respondí por inercia, por costumbre, porque 7 años de poner el deber por delante de todo me habían convertido en una máquina programada para funcionar sin importar cuánto doliera. Marta me lanzó una mirada que no necesitó palabras. Tenía razón. Siempre la tenía. Esa noche llamó mi madre. Ver mamá en la pantalla me provocó un vuelco en el estómago. Respiré hondo y contesté: «Hija,
¿Por qué no contestabas? ¿Estás muy ocupada? Siempre sabía. Solo con escuchar mi respiración, mi madre detectaba que algo andaba torcido. Dudé unos segundos, luchando entre la necesidad de protegerla y la urgencia de no cargar más mentiras sobre mis hombros. Mamá, he tenido un problema con Marcos. Un suspiro al otro lado. Ni reproches ni preguntas invasivas. Solo un suspiro que contenía toda la preocupación del mundo. ¿Estás en casa? No. Estoy con una amiga. Otro silencio, más largo. Y luego, con esa voz que era mi refugio desde que tengo memoria. Hija, si de verdad ya no puedes más, vente con tu padre y conmigo. No seremos ricos, pero jamás permitiremos que nuestra hija sufra sola. Las lágrimas cayeron sin control. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre para no sollozar al teléfono. Mi madre continuó, como si adivinara exactamente lo que necesitaba escuchar. El dinero va y viene. Lo que importa es que tú estés entera. Cuando colgamos, me quedé inmóvil durante mucho rato, mirando la pared de aquella habitación prestada. Había perdido un pilar, sí, pero acababa de descubrir otro que siempre estuvo ahí, más sólido, más silencioso, más incondicional que cualquier promesa de amor conyugal. 2 días después apareció Marcos. Marta me miró, desde dentro del estudio, preguntando con los ojos. Asentí. Era algo que tenía que enfrentar tarde o temprano. Nos sentamos en una cafetería al otro lado de la calle. Marcos parecía haber envejecido 10 años en 48 horas. Ojeras profundas, camisa sin planchar, los hombros ligeramente hundidos. ¿Estás bien?, preguntó removiendo un café que no bebía. Igual que tú, supongo. Mi madre lleva días sin comer bien. Algo dentro de mí se tensó como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Yo también llevo días sin comer, Marcos. Pero nadie parece preocuparse por eso. Levantó la cabeza. Me miró con una expresión que mezclaba culpa y desconcierto. Lo siento, Alba, pero intenta entender mi posición. Para mi madre, Laura lo es todo. Lo miré fijamente y pronuncié cada palabra como si la estuviera grabando en piedra. Soy tu esposa, y cuando necesité que me protegieras, elegiste el silencio. Ese silencio fue una decisión, Marcos. No un descuido. Una decisión. Apretó los puños sobre la mesa. No quería empeorar las cosas. Dijiste divorcio, con la misma facilidad con la que se cambia de canal. Bajó la cabeza, y después de un silencio largo, murmuró algo que me atravesó como un puñal oxidado. Pensé que aguantarías. Como siempre. Ahí estaba. La verdad desnuda, sin maquillaje, sin excusas. Había aguantado tanto y durante tanto tiempo, que mi resistencia se había convertido en algo que Marcos daba por hecho, como el agua del grifo o la electricidad. Algo que simplemente estaba ahí, siempre disponible, sin que nadie se molestara en preguntar cuánto costaba mantenerlo. Es verdad, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Aguanté tanto que para ti se convirtió en algo normal. El aire entre nosotros se espesó hasta hacerse irrespirable. Finalmente, Marcos dijo, no quiero el divorcio. Lo miré durante un tiempo que pareció eterno. Hubo un tiempo en que yo tampoco lo quería. Pero ahora necesito un compañero que esté de mi lado. Si no puedes ser eso, ¿para qué me retienes? No respondió. Se levantó despacio, como un hombre derrotado por algo que no acababa de comprender, y se fue murmurando un «lo pensaré», que se perdió entre el ruido de las cucharillas y las conversaciones ajenas. Cuando se fue, me quedé mirando el vaso de agua fría que no había tocado. Supe que ya no era yo la que esperaba una respuesta. Había pasado de la que aguanta a la que elige. Y elegir, aunque doliera, me devolvía algo que llevaba años perdido, mi propia voz. Los días siguientes fueron un ejercicio de resistencia silenciosa. Llamó mi suegra, alternando entre la indignación y la manipulación. Vivir así es una falta de respeto, me dijo. El dinero va y viene, lo importante es la familia. Le respondí algo que jamás me había atrevido a pronunciar. Si en nombre de la familia se me exige sacrificarlo todo sin respetarme, lo siento, pero ya no puedo seguir así. Se quedó muda unos segundos. Solo oí su respiración agitada al otro lado de la línea. Luego colgó sin despedirse. Dejé el teléfono sobre la mesa y descubrí que el corazón me latía rápido, pero no me dolía tanto como esperaba.
Quizás porque eran palabras que llevaban años madurando dentro de mí, esperando el momento justo para ser dichas. Fui al pueblo. El autobús tardó más de 2 horas, y me senté junto a la ventanilla mirando los campos de Castilla que se extendían bajo un cielo plomizo. Sentí que por primera vez en mucho tiempo volvía a casa en el sentido más profundo de la palabra. Mi madre me esperaba en la parada. Al verme bajar, no preguntó nada. Solo me abrazó, y en sus brazos me rompí. Lloré con una amargura que me salía desde las entrañas, un llanto tan antiguo que parecía arrastrar consigo años enteros de humillaciones tragadas y sonrisas fingidas. «Ya estás aquí», susurró mi madre acariciándome el pelo. «Descansa. Aquí nadie te va a decir nada». Mi padre se levantó al verme entrar en la casa. No habló. Solo me puso la mano en el hombro y me dio unas palmaditas torpes y cálidas que valían más que 1000 discursos. Les conté todo durante la cena, sin omitir nada. Mi madre lloraba mientras escuchaba. Mi padre guardó un silencio largo como un río, y luego dijo con voz pausada: «No has hecho nada malo, pero prepárate. Lo que viene no será fácil. Lo sé, pero no voy a volver». Mi madre me tomó la mano. «Solo me preocupa que sufras, hija». «Ya he sufrido, mamá. Ahora solo estoy eligiendo el camino donde sufriré menos». Al tercer día, Marcos vino al pueblo. Se presentó con una cesta de fruta y una disculpa que sonaba ensayada. Se sentó frente a mis padres y ofreció llevarme de vuelta. Dijo que su madre se calmaría. Dijo que hablarían del dinero más adelante. «No necesito un más adelante», le dije mirándolo a los ojos. «Necesito que digas claramente, delante de tu madre, que esa bonificación es mía y nadie puede tocarla, y que a partir de ahora mi voz cuente en todas las decisiones que me afecten». Marcos vaciló, y esa vacilación, una vez más, fue toda la respuesta que necesitaba. Mi padre se puso de pie. «Vuelve cuando puedas cumplir lo que mi hija te ha pedido. Entonces hablaremos». Marcos me buscó con la mirada. En sus ojos había súplica y perplejidad. Yo lo miré como se mira a alguien que una vez fue todo tu mundo, pero con quien ya no compartes ni siquiera el horizonte. Se levantó, se despidió de mis padres y se marchó. La puerta se cerró detrás de él, y yo solté un suspiro que parecía contener el peso de toda una vida. Esa noche le envié un mensaje a Marta. «Ya lo he decidido». Su respuesta fue inmediata. «Mañana preparamos la demanda». Las semanas que siguieron tuvieron la textura de un largo proceso de sanación dolorosa. Marta redactó la demanda de divorcio. Yo la firmé digitalmente una tarde de otoño, sentada en la habitación de Bekin. Invitados de su estudio, con el dedo suspendido sobre el botón de confirmación durante exactamente 3 segundos antes de pulsar. 3 segundos en los que desfilaron 7 años completos. Y luego, el clic. Se acabó. Marcos intentó convencerme varias veces más. Envió una carta escrita a mano pidiendo que reconsiderara, pero en ella no había ni una sola mención a los límites que yo había exigido. Solo la promesa vaga de que, si volvía, todo se daría por olvidado. Lo doblé y lo guardé en un sobre. Olvidar no era lo que yo necesitaba. Necesitaba que entendieran, y nadie estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo. Mi suegra se presentó en el estudio de Marta una tarde lluviosa. Se sentó con la espalda recta, como siempre, y recorrió la pequeña habitación con esa mirada de quien calcula el precio de cada mueble. «Reconozco que fui dura», dijo, «pero lo hice por el bien de la familia». «Suegra», respondí con la calma de quien ha ensayado 1000 veces una conversación en su cabeza. «Ya le dije que no daré el dinero y que no volveré si las cosas siguen igual». «Eres muy terca», sentenció levantándose. «Puede que sí», dije, «pero al menos ahora soy yo la que decide». Salió sin mirar atrás. Su espalda parecía más encorvada de lo que recordaba, y por un instante sentí algo parecido a la compasión. Ella también había sido nuera alguna vez. Probablemente había soportado cosas parecidas y las había transformado en la armadura de control con la que intentaba dominar a los demás. No la odiaba. Simplemente ya no podía seguir sacrificándome para calmar sus inseguridades. El día del juicio llegó con la precisión impasible de un calendario que no entiende de emociones humanas. Me vestí con sencillez. Camisa blanca, pantalón oscuro, zapatos planos. No quería impresionar ni dar lástima. Solo quería ser yo.
Marcos estaba en el pasillo del juzgado con su madre. Ella vestía de oscuro, con el rostro pétreo. Él parecía haber perdido varios kilos, con los hombros hundidos y esa mirada de agotamiento que produce no dormir durante semanas. Al verlos juntos, recordé todas las veces que yo caminaba detrás de Marcos, esperando en silencio mientras él consultaba con su madre cada decisión que nos afectaba a los dos. Ahora ese recuerdo me parecía la historia de otra mujer, una mujer que ya no era yo. En la sala de mediación, el mediador nos enfrentó con la eficiencia impersonal de quien ha visto cientos de matrimonios desmoronarse en la misma mesa. Le expliqué con claridad lo que había sucedido. Las interferencias en mis asuntos económicos, las amenazas con el divorcio si no cumplía las exigencias de mi familia política, la falta de respeto sistemática. Mi suegra golpeó la mesa con la mano gritando que era mentira. Marcos bajó la cabeza en silencio. El mediador anotó algo y preguntó si Marcos tenía algo que decir. «Es cierto que mi familia dijo cosas duras», admitió Marcos con dificultad, «pero después le pedí a mi madre que no insistiera». «Eso fue después de que me fuera de casa», repliqué con suavidad. «Mientras estuve allí, nunca dijiste nada». La mediación terminó sin acuerdo. El caso pasó a juicio. El día de la sentencia, entré en la sala con Marta a mi lado y una determinación que me sorprendía a mí misma. El abogado de Marcos argumentó que la bonificación debía repartirse como bien ganancial. Marta presentó todos los documentos que demostraban que era un ingreso individual por rendimiento personal, ingresado en mi cuenta privada. Habló de las presiones y amenazas que había sufrido. Cada palabra que pronunciaba era como escuchar mi propia vida narrada por alguien que podía defenderla mejor que yo. Cuando el juez me preguntó si tenía algo que añadir, me levanté. El corazón me golpeaba las costillas, pero mi mente estaba extraordinariamente despejada. «Señoría», dije con una voz que no tembló, «no vengo a pelear por bienes ni a destruir a nadie. Solo quiero divorciarme y proteger lo que gané con mi trabajo. He intentado salvar este matrimonio de todas las formas que conozco, pero no puedo seguir viviendo en una relación donde no se me respeta como persona». Mi suegra se levantó gritando que era mentira, que nadie le había exigido nada. El juez tuvo que pedir orden. La miré. Ya no sentía miedo, solo una tristeza honda por esa mujer que estaba tan acostumbrada a controlar la vida de los demás, que no reconocía los límites ni siquiera frente a un juez. La sentencia fue clara. Se admitía la demanda de divorcio y se desestimaba la petición de repartir mi bonificación. Era un bien privativo, mío. Cuando el mazo sonó por última vez, me quedé sentada unos segundos, no por confusión, sino porque necesitaba tiempo para asimilar algo que había esperado durante meses. Estaba libre. Al salir del juzgado, Marcos me llamó por mi nombre. Me detuve. Se acercó unos pasos. «No pensé que llegaríamos a esto», dijo con voz ronca. «Yo tampoco. Te he perdido». Lo miré a los ojos. 7 años condensados en ese espacio de 3 metros que nos separaba. «Me perdiste cuando guardaste silencio, Marcos». Bajó la cabeza. Su madre, detrás de él, no dijo nada. Me di la vuelta y bajé las escaleras del juzgado hacia una calle inundada de sol. Marta caminaba a mi lado. «Se acabó», dijo. «Sí», respondí, y sentí que los hombros se me aligeraban como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba puesto 7 inviernos seguidos. Los meses que siguieron no fueron espectaculares. No hubo una transformación cinematográfica, ni un antes y después digno de portada de revista. Lo que hubo fue algo más pequeño y más verdadero. Silencio. Un silencio bueno, distinto al de antes. Antes, el silencio significaba tragar. Ahora significaba respirar. Me mudé a un estudio pequeño, luminoso, en una calle tranquila alejada del centro. El día de la mudanza solo llevé unas cajas, Quedé de pie en medio de la habitación vacía y sentí que mi corazón también estaba vacío, pero era un vacío limpio, dispuesto a ser llenado con cosas nuevas. Usé parte de la bonificación para saldar una deuda de mis padres que llevaban arrastrando años. Nunca me lo pidieron. Nunca me lo habrían pedido. Pero saber que podía hacerlo, que podía usar mi propio dinero para aliviar a la gente que realmente me quería, sin chantajes ni amenazas,
me produjo una satisfacción que ningún ascenso profesional podría igualar. Con el resto ahorré, no para demostrar nada a nadie, sino para construir algo propio. Un año después compré un pequeño terreno cerca de la casa de mis padres. No era grande, pero alcanzaba para construir una casa de una sola planta con un porche donde mi madre pudiera sentarse a desgranar habas y un jardín donde mi padre pudiera cultivar sus tomates. Cuando tuve las escrituras en la mano, se me humedecieron los ojos. Antes creía que un hogar era un lugar donde vivías con un marido. Ahora entendía que un hogar es un lugar donde tu corazón puede descansar sin pedir permiso. El trabajo siguió. Me ascendieron a un puesto de gestión más alto. Mi jefe, un hombre parco que valoraba los resultados por encima de las palabras, me dijo un día: no retengo a la gente por donde se sientan, sino por lo que aportan. Acordamos un esquema flexible que me permitía trabajar desde el pueblo varios días a la semana. La primera mañana que abrí el portátil en la mesa de la cocina de mis padres, con el olor del café recién hecho y el canto de los gallos entrando por la ventana, supe que había encontrado el equilibrio que llevaba años buscando sin saberlo. Una tarde vino Marta al pueblo. Nos sentamos en el patio a tomar té bajo un cielo de octubre limpio y alto. Me miró durante un rato largo, con esa sonrisa que era mitad orgullo, mitad alivio. Estar aquí te sienta bien. Pareces otra persona comparada con la que vivía con Pemberton. Marcos, ¿crees que fui egoísta?, le pregunté. ¿Por abandonar mi matrimonio y elegir vivir para mí? Marta dejó la taza sobre la mesa y me miró con una seriedad que contrastaba con la suavidad de la tarde. Si no te hubieras elegido a ti misma, ¿para quién habrías vivido? ¿Para alguien que no te protegía? ¿Para una familia que te veía como una billetera con piernas? Lo que hiciste no fue egoísmo, Alba. Fue aprender a quererte. No dije nada más, pero esas palabras se instalaron en un lugar profundo de mi conciencia y echaron raíces. El divorcio se formalizó sin apelaciones. Marcos no se aferró. Quizás al final entendió que entre nosotros ya no quedaba nada que proteger, solo escombros de algo que alguna vez tuvo forma de hogar. Me enteré más tarde de que rehizo su vida. No lo busqué ni sentí curiosidad. Todo lo que tuvo que ver con él lo dejé donde correspondía, en el pasado, sin odio, sin nostalgia. Simplemente ya no formaba parte de mi presente. Una vez, en la boda de un conocido, nos encontramos. Me saludó con un gesto de cabeza. Le devolví la sonrisa. No fue incómodo ni doloroso. Marta, a mi lado, susurró: ¿ves? Cuando ya no tienes nada que demostrar, todo se calma solo. Tenía razón. Mi suegra me llamó una sola vez después del juicio. Su voz sonaba distinta, más ronca, más cansada. Me dijo que sentía lo que había pasado, que estaba acostumbrada a imponer y que no había pensado en mí. No sentí alivio ni euforia al escucharla, solo una calma serena, como el sonido de la lluvia después de una larga sequía. Algunas disculpas no llegan para reconciliar, llegan para cerrar. Y con eso bastaba. Había noches en las que todavía soñaba con la mesa de aquella cena, con el sonido de los cubiertos, con la voz de mi suegra pronunciando la palabra divorcio, como quien pide la sal. Me despertaba con el corazón acelerado, pero enseguida reconocía las paredes de mi propia casa, el silencio de mi propia vida, y entendía que eran solo fantasmas que se estaban despidiendo. Una noche de finales de otoño, después de cenar con mis padres, me senté sola en el porche. Los grillos cantaban con una intensidad casi ensordecedora. El cielo estaba salpicado de estrellas y el aire olía a tierra mojada y a leña quemada. Mi madre salió con 2 tazas de té de jengibre y se sentó a mi lado sin decir nada. Mi padre, dentro, veía las noticias con el volumen bajo. ¿Estás triste?, preguntó mi madre después de un rato. Lo pensé con honestidad. A veces, pero ya no sufro. Mi madre asintió despacio. Tenía los ojos un poco enrojecidos. Mamá solo se preocupa de que tengas que cargar con todo sola. No estoy sola, dije. Os tengo a papá y a ti. Tengo mi trabajo. Tengo a Marta. Y me tengo a mí misma. Me cogió la mano. Su tacto era seco, cálido, firme, exactamente como cuando era niña, y me llevaba de la mano al colegio. No dijo nada más. No hacía falta. Esa noche, antes de acostarme, abrí un cuaderno viejo que había empezado a escribir en los días más oscuros.
Algunas páginas estaban manchadas de lágrimas secas, otras llenas de preguntas sin respuesta que ya no necesitaban una. Pasé a la última página en blanco, cogí un bolígrafo y escribí una sola línea. Finalmente, no vivo para ser amada. Vivo para no avergonzarme de mí misma. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón. Supe que ya no necesitaba escribir sobre el dolor. Había cumplido su función en mi vida. Me había obligado a mirarme, a conocerme, a decidir quién quería ser cuando nadie me estuviera mirando. Apagué la luz. Fuera, la luna colgaba alta sobre los tejados del pueblo. Mi padre se había acostado ya, y mi madre lavaba las tazas en la cocina, tarareando una canción antigua que yo recordaba de la infancia. Me acosté y cerré los ojos. En mi mente ya no había fragmentos de recuerdos rotos, solo una imagen que se iba aclarando poco a poco, como un amanecer que empieza despacio pero que nadie puede detener. No necesitaba promesas de nadie, ni un futuro deslumbrante, ni la validación de un matrimonio, ni la aprobación de una suegra, ni el amor de un hombre que no supo protegerme cuando más lo necesité. Solo necesitaba que mañana, al despertar, siguiera siendo yo, sin miedo, sin agachar la cabeza, sin pedir perdón por existir. Y eso, después de 7 años de silencio, era la forma de libertad más auténtica que había conocido.